Muy estimados amigos, después de haber tenido un tiempito de descanso por la Semana Santa del Tríodo Pascual, retomamos nuestras clases de filosofía de la naturaleza. Empezamos siempre con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Vamos a... La vez pasada habíamos dado los argumentos que nos manifiestan, que nos muestran la existencia en las sustancias corporales de estos dos coprincipios que son la materia y forma. Ahora vamos a analizar un poco cómo se comportan o qué cosas son además la materia y la forma dentro de las sustancias. Es entonces un análisis de la composición de materia y forma, lo que vamos a ver ahora. Primera cosa que es importante tomar en cuenta, entonces, que a partir de estos argumentos descubrimos que las sustancias están conformadas, están compuestas. Toda sustancia material no es algo simple, sino algo compuesto. Y algo compuesto de dos elementos que ya hemos mencionado. La materia, que es el sustrato en el cual se recibe, se recae, en donde el sustrato que se une a la forma sustancial, que es el principio organizador, que es el principio formal, que es el principio actualizador de la materia. Habíamos mencionado la clase pasada que materia y forma se comportan como acto y potencia, porque así como en la sustancia corporal encontramos características, ¿no? Características externas, los accidentes, el color, el tamaño, etcétera, así también en la sustancia podemos encontrar un principio que hace que la sustancia sea determinada sustancia, perro, caballo, hombre, liebre, y otro principio que hace que la sustancia sea esta sustancia concreta, que de un primer momento en el plano cosmológico podemos decir que es la materia, pero que cuando estudiemos metafísica nos daremos cuenta que por debajo de la materia y sosteniendo la materia y la forma y a todo el resto del compuesto encontramos al acto de ser, que es un tema que después lo veremos evidentemente ya como parte de la metafísica más que de la cosmología. Entonces vamos a ver ahora analizar, ¿no? Primero cómo es esta composición de materia y forma, y después vamos a ver particularmente lo que será la materia y lo que será la forma, lo que son en la sustancia. La primera cosa que debemos de decir es que, ya lo he mencionado antes, que la forma en la materia se presenta como un principio de organización. O sea, la forma no es la estructura de algo, sino es lo que hace que algo tenga estructura. Podríamos decir que, por ejemplo, cuando se trata de un ser humano, de un hombre, de una mujer, la forma sustancial es la que hace que este ser sea determinado ser, es decir, sea hombre, pertenezca a la naturaleza humana y tenga determinados elementos propios de la naturaleza humana, digamos, los principios propios de su naturaleza, su capacidad intelectual, su capacidad volitiva, su capacidad afectiva. Todas esas cosas son elementos que vienen a partir de la forma sustancial que tiene el ser humano, que en el caso del ser humano, como hemos mencionado en clases pasadas, a la forma sustancial se le llama alma, porque además de ser el principio que actualiza y que organiza la materia, es el principio que da vida, porque lo propio de los seres humanos es tener vida. Entonces la forma propia de los seres humanos se le llama alma, porque la palabra alma significa principio o motor de vida. Entonces, tenemos que decir que la forma es el principio organizador de la sustancia. La materia prima, por el contrario, es el principio que va a unirse a esta forma, a este principio organizador. Es el sustrato fundamental, es aquel elemento que unido a la forma, ¿cierto?, generan esta sustancia concreta, determinada. Y es aquella que se hace sujeto también de la generación y de la corrupción.
La forma sustancial es el principio que va a actualizar, el principio perfectivo, el principio perfecto de la sustancia. La materia es el sustrato que recibe este principio perfectivo. Y después podemos decir también que la forma sustancial viene a la materia, se une a la materia, pero también la materia, en la medida que tiene su disposición y que recibe sus accidentes, esa materia va teniendo un desarrollo, va teniendo digamos, un tiempo, y a partir de eso también la materia se puede ir corrompiendo, y entonces esa corrupción de la materia genera después que la forma ya no pueda sostenerla, y ahí se da el principio de la corrupción de los seres. Bien, también hay que entender lo siguiente, porque en esto no nos tiene que jugar mal nuestra imaginación, porque nuestra imaginación siempre tiende a hacer figura de las cosas, ¿no? A representar cosas. Entonces podemos pensar que la materia es una sustancia y la forma es otra sustancia, y que materia y forma entonces son dos elementos que se han unido para formar una sola sustancia, o sea, dos sustancias que han juntado una tercera, como si yo dijera, por ejemplo, el hidrógeno con el oxígeno se han juntado y han formado una sustancia distinta a los dos, que es el agua, ¿no? Que son dos principios materiales que al juntarse, o sea, dos sustancias materiales que al juntarse se han formado una tercera sustancia. Eso no es la materia y la forma, son dos coprincipios de una misma realidad. Ni la forma es una sustancia, ni la materia es una sustancia. Por sustancia hemos ya definido, ¿no? Que es el que es el supósito, que es el subsistente, es aquel ser que subsiste por sí mismo. Entonces, para un poco definir estos elementos de materia y forma, entonces ya hemos dicho, ¿no? En esta composición, entonces, la forma es el principio organizador. La materia es el sustrato. El sustrato que se ha compuesto con este principio organizador y que ambas han generado, como hemos dicho, la sustancia material. Muy bien. Hemos dicho además que ambas no son sustancia. Porque la sustancia material es justamente el compuesto de estos dos elementos. Bien. Algunos pueden, como también lo hemos repetido en otras clases, algunos podrían pensar que la materia entonces es cierto cuerpo, ¿no? Cierta realidad física, corporal, como una sustancia imperfecta, digámoslo así, que forma, o sea, que se deja organizar por la forma, y esto no es así. La materia es un principio real pero potencial, ¿no? Por eso nos sirven mucho las definiciones que hemos dado ya de potencia y de acto. Es un principio potencial, es una capacidad real de recibir un acto. Por el contrario, la forma es el principio actual, es el principio que actualiza la materia. Y estas dos, materia y forma, no se unen, esto es también importante, no se unen por yuxtaposición. ¿Qué significa yuxtaposición? Es decir, como por ejemplo un libro, ¿sí? Tiene yuxtapuestas hojas con hojas, ¿no? O sea, están unas unidas a las otras, pero son como dos elementos distintos, como dos sustancias distintas que están juntas en una sola cosa. No es así. La yuxtaposición es la manera de comportarse de varias sustancias que están juntas una al lado de otra. En cambio, hemos dicho, materia y forma conforman una sola sustancia. Son una sola sustancia. Bien, y después podríamos decir por último, como ya lo hemos mencionado, ¿cierto? Son entonces, materia y forma son, análogamente hablando, son acto y potencia.
acto y potencia. Y ya habíamos dicho, ¿no?, cómo Santo Tomás de Aquino y Aristóteles también muestran cómo nuestra realidad, nuestro mundo material, está como repitiendo esta dualidad de principios, de acto y potencia, así en el movimiento. Ahora lo hemos visto en los cambios accidentales, lo hemos visto en los cambios sustanciales, lo estamos viendo ahora en la composición de materia y forma. Es muy interesante porque esto marca un poco lo que es la realidad, ¿no? Lamentablemente, en el mundo empirista en el que vivimos, se ha dejado de lado la forma. Se ha planteado que las cosas son puramente materiales, puramente materia, ¿no? Y entonces se piensa, o piensan algunos, que los principios originadores de las cosas son las moléculas, los átomos, el quarks o algún elemento mucho más pequeño, ¿no? Algunos que llaman la partícula de Dios y todos estos elementos. Pues todo, por más mínimo y pequeño que sea, cuando es algo material, está conformado siempre de materia y de forma. Los mismos gases, por ejemplo, están conformados de moléculas que no están cohesionadas, como por ejemplo en una sustancia material. Pero ya hablar de moléculas, cada molécula tiene una materia y una forma. Es decir, las moléculas están conformadas. No son seres puramente materiales o cosas puramente formales, están unidas, son dos coprincipios que se han unido para formar una molécula, para formar una célula, como en el caso de los seres vivos, para formar un elemento determinado, ¿no? De los que encontramos en la tabla periódica. Todos los elementos materiales están conformados de materia y de forma. No hay cosa que nosotros encontremos en la realidad, en la observación, que no esté conformado con materia y forma. Entonces no podemos hablar de seres exclusivamente materiales, es decir, exclusivamente materia, cuerpo sin forma, como tampoco podemos hablar de seres materiales que sean solamente forma sin materia. Entonces, esto es una cosa muy clara como para tomar en cuenta. Por eso es tan importante la filosofía cuando uno estudia química, cuando estudia física, cuando estudia biología. La materia y la forma son importantísimos para descubrir la realidad de un ser viviente, por ejemplo, de un ser material concreto, porque pueden haber muchas modificaciones internas, evolutivas, por ejemplo, de este ser que va creciendo, que va, acrecentándose, agrandándose o lo que sea, pero el principio de la materia prima y de la forma sustancial siempre está subyacente, siempre está presente. Entonces, esto es una solución clara, por ejemplo, a determinados planteamientos, ¿no? Cuando se preguntan si el ser viviente, ¿no?, en el caso del ser humano, cuando es concebido, es ya persona o es persona cuando asume comportamiento de persona. ¿Se dan cuenta? Si es que uno, claro, entra en una actitud empirista, de solamente comprobar las cosas por la manera de comportarse, evidentemente un ser que recién ha sido concebido, que pertenece a la naturaleza humana, no se comporta razonando con actos libres o cosas por el estilo. No se comporta todavía con los latidos de un corazón que aún no tiene. Pero si es que uno va a lo profundo del asunto, es decir, a lo filosófico y profundo de este asunto, que es el descubrimiento de este ser material, pues hay que ver de qué está compuesto ese ser material. No solamente podemos decir materialísticamente que este ser material, que este ser está compuesto solamente de células o de los gametos de hombre y de mujer, sino que tenemos que decir que este ser tiene una materia, pero hay algo que lo hace ser determinada cosa. ¿Y qué cosa es? ¿Qué cosa es? Es un ser viviente que pertenece a tal naturaleza. Por tanto, ¿cómo se le puede llamar? En el caso de los seres humanos, ser humano. Entonces esto es muy claro, no es por la actividad que haga. Claro, la actividad nos manifiesta después qué tipo de naturaleza tiene, pero cuando nosotros empezamos a ver esta cuestión de la materia y de la forma, descubrimos entonces a qué naturaleza corresponde este ser. Muy importante entonces el principio aristotélico tan antiguo, miren, tan antiguo, de la materia y la forma, que ha sido enseñado y podríamos decir inclusive superado por la doctrina tomista del acto de ser y de la esencia.
esta propuesta filosófica que es tan importante y que, aunque muchos la han olvidado, la han dejado de lado, la menosprecian por pensarla que es antigua. O sea, el argumento de que algo es verdadero o algo es falso porque es antiguo o porque es moderno, evidentemente es un argumento caduco. Es si es que es verdadero o no, si es que constata con la realidad o no. El principio de la materia y la forma es un principio que constata clarísimamente con la realidad, con todo ser creado, desde la supernova más grande y las galaxias más grandes hasta los principios más pequeños, hasta los elementos más pequeños, hasta los elementos químicos, ¿no? Nos referimos más pequeños que existen. Materia y forma son justamente los consolidadores de todo ser real material. Muy bien, entonces veremos ahora un poco más acerca de esto, analizando primero lo que es la materia prima. ¿Ya? Hemos visto entonces este asunto, ahora veremos propiamente lo que es la materia prima. Bien, porque hay que analizar ahora punto por punto nuestros coprincipios, ¿no? Materia prima. Materia prima o primera, le podríamos decir, ¿no? Bueno, ya hemos dicho entonces que la materia prima es el sustrato que recibe la forma sustancial. Ella de sí misma, la materia de sí misma, no tiene forma. O sea, ni forma ni silueta, ni forma sustancial, ¿no? La materia es un sustrato, es un principio de los seres materiales y que, si podríamos decir metafísicamente, ¿cómo la podemos considerar? Como potencia. Ahora, la potencia no es algo, ya lo hemos dicho antes, la potencia no es algo de la cabeza de nosotros, no es un principio subjetivo, es un principio real. Es algo que se conforma y que justamente cuando nosotros hemos visto los cambios de generación y corrupción, los cambios sustanciales, descubrimos, aunque no la vemos, pero descubrimos que hay algo que permanece. Cuando dijimos, ¿no? Por ejemplo, una leña, ¿no? Un tronco de árbol se quema y se convierte en ceniza, dijimos, no ha desaparecido. ¿Y por qué no ha desaparecido? Porque hay un principio material que se ha mantenido. No tiene el mismo peso, no tiene las mismas cualidades, pero hay un principio material que se ha mantenido. La madera no ha desaparecido y ha aparecido otra sustancia, sino que se ha transformado, ha perdido algo que la hacía ser justamente madera. Principio importantísimo, el principio perfectivo, ¿no? de su realidad. Y ha asumido otro principio, la ceniza. ¿Se dan cuenta? Pero algo se ha mantenido. Eso que se ha mantenido es la materia, que no podemos, como decíamos antes, no podemos verla, constatarla, pero sí podemos darnos cuenta de que existe, que está presente cuando se dan esos cambios, ¿no? Cuando nosotros vemos una sustancia, una flor, una planta, un animal, vemos, principalmente dijimos, sus accidentes y captamos con la inteligencia su forma sustancial y su esencia. Pero la materia, a consecuencia de captar todas estas cosas, es captada por la inteligencia. La materia no es captada por nuestros sentidos. Cuando tocamos algo, eso que tocamos es justamente el contacto que hay entre nuestra cantidad dimensiva y la cantidad dimensiva de otra sustancia, pero no es su materia, es su cantidad. Tocamos los accidentes. Cuando captamos un color, no captamos la materia de una cosa, sino que captamos un principio accidental, una realidad accidental, que es el color. Por el color, o digámoslo así, detrás del color están estos principios fundamentales que son la forma y la materia, y por la captación de la sustancia captamos nosotros la materia. Entonces esto es importante. Entonces la materia es pura potencia, la forma es acto. Al unirse el acto y la potencia conforman algo, a eso le llamamos sustancia. La materia es una capacidad real de recibir la forma sustancial. Otro elemento importante, entonces, de la materia, entonces dijimos, la materia es potencia, ¿no? Potencia, nunca nos olvidemos de esto, potencia. Pero además hay otro principio de la materia y la forma que es que de la materia, que es que la materia es ingenerable e incorruptible. Esto es importante, ¿eh? Ingenerable e incorruptible.
Lo que se corrompe, o sea, la sustancia es la que se corrompe, pero la materia se mantiene. Es lo que va cambiando en los cambios sustanciales, lo que va alterándose es la forma y lo que se va manteniendo es la materia. Por eso es que las cosas sufren transformaciones. La materia prima es aquella que va manteniéndose, dijimos, en los cambios, ¿cierto? Y que ella va como consolidando, digámoslo así, el mundo material, porque este mundo material es un mundo que va transitando, ¿no?, en los cambios, en los distintos cambios sustanciales. Ahora, ¿cómo se ha generado la materia prima? ¿De dónde ha salido la materia prima? Evidentemente, no hay una respuesta si es que nosotros no hacemos un recurso a la revelación de Dios. Aristóteles, cuando habla de la materia prima, decía que la materia prima era eterna, que como principio potencial era algo eterno, algo que siempre existió, algo que no le hacía falta ser creado, en el sentido de que la materia como potencia evidentemente tiene que ser creado, pero es algo que podía haberse creado desde la eternidad, digamos, corrijo esto, no es que no podría ser creado, sino que es algo creado desde la eternidad. Y Aristóteles decía que puede haber preexistido la materia prima. Nosotros sabemos por revelación, porque, digamos, creemos en lo que nos dice la Sagrada Escritura, que Dios no creó la materia prima de manera eterna. Podría haberlo hecho, pero lo que creó Dios fueron las sustancias concretas, determinadas. Y a partir de ahí, al haber creado las sustancias, y las sustancias estar conformadas con materia y forma, entonces es la materia la que después ha ido trasladándose, digámoslo así, en los cambios sustanciales, ha ido manteniéndose como sustrato en los cambios sustanciales de generación y de corrupción. Pero en sí misma entonces la materia no es ingenerable, no es tampoco incorruptible. Perdón, es ingenerable y es incorruptible. Segundo elemento que tenemos que tomar en cuenta acá, o tercero, la materia es potencia, dijémoslo así, pero es potencia pasiva, ¿ya? Potencia pasiva. ¿Qué significa que es potencia pasiva? Cuando nosotros analizamos el movimiento, analizamos justamente el acto y la potencia. Y dijimos que habían dos tipos de potencia: la potencia activa, que era la capacidad de hacer algo, y la potencia pasiva, que es la capacidad de recibir un acto. Bueno, estamos hablando de este tipo de potencia. Entonces, la materia prima no es la capacidad de realizar algo, no es la capacidad de formar una sustancia, sino es la capacidad de recibir una forma con la cual se da una sustancia. Y diríamos también que la materia, esto ya lo hemos explicado un poco antes, la materia no es cognoscible por sí misma. O sea, ya lo dijimos antes, lo vuelvo a repetir solamente, lo que conocemos nosotros es la sustancia. Al conocer la sustancia conocemos principalmente la forma, y al conocer la forma de los seres materiales también conocemos la materia. El conocimiento, y esto es importante, no es nuestro tema aún, pero lo decimos, el conocimiento es la captación de algo que esté en acto, no de algo que esté en potencia. Cuando captamos algo, por ejemplo, un animal, un perro, una paloma, captamos un ser que está en acto, no un ser en potencia. Solo descubrimos que el ser está en potencia cuando conocemos el acto. Como en el movimiento, solamente sabemos que un hombre, o en el cambio, no solamente sabemos que un niño va a llegar a ser un adulto cuando hemos conocido lo que es un ser humano adulto. Si no lo conociéramos, no sabríamos que el niño va a ser adulto. Entonces, para conocer algo, ese algo tiene que ser algo actual. Como la materia es potencia, entonces no podemos conocer la materia en sí misma o por sí misma, sino que la conocemos a través de la forma. La materia, entonces, de suyo no es cognoscible a menos que ella esté informada. Ahora veamos la forma sustancial. Muy bien, entonces, en esto
me parece importante entonces volver a recalcar cuando hablé, para que no se entienda mal, cuando hablé del tema de que la materia no es ingenerable e incorruptible, no significa que la materia no sea creada, ¿no? La creación evidentemente es un acto por el cual las cosas se empiezan a hacer, y la materia, en cuanto a la conformación del ser, ¿cierto? La materia también ha sido creada. Pero como materia en sí misma es ingenerable, porque una vez que se han creado, una vez que se han hecho las cosas, una vez que las cosas han empezado a ser, las cosas materiales poseen una materia, y esa materia a partir de allí ya no es ingenerable, ya es ingenerable, ya es incorruptible. La materia como principio entonces de la forma, o principio o coprincipio con la forma sustancial, es aquel sustrato que ha ido caminando, digámoslo así, a lo largo de la historia, desde la creación hasta ahora, y ha ido manteniéndose, mientras que las formas han ido cambiando y han ido formándose otras sustancias. Bueno, veremos, y esto es lo último, ya espero rápidamente terminarlo, veremos la forma sustancial. La forma sustancial. Bien, en el análisis de la forma sustancial lo que tenemos que decir es que la forma sustancial es el principio intrínseco, el principio interno de los entes corpóreos, que les da justamente la unidad, la organización, y actúa este principio de manera continua, constante. Es el principio fundamental que hace que las cosas tengan una organización. Es el principio que les da justamente una estructura, ¿no?, a las cosas, una estructura externa inclusive a las cosas. La forma, ahora es importante decir que no es la forma, ¿no? La forma es el principio que le da la estructura, pero no es la estructura misma. Por ejemplo, si hablamos de la estructura material nuestra, ¿no?, nosotros estamos conformados, ¿cierto?, de células, órganos, ¿sí?, partes de nuestro cuerpo, ¿sí?, partes internas, partes externas, la cabeza, el tronco, las extremidades, ¿cierto? Estamos conformados de un montón de elementos. ¿Dónde está la forma? ¿La forma es una parte de ellos? ¿La forma es la estructura de ellos? No. La forma es el principio que ha dado la estructura a un ser material. Entonces, la forma, dijimos, es un principio intrínseco, ¿no? Es un principio intrínseco, ¿cierto?, que ha dado organización, ¿sí?, al cuerpo. Segundo elemento, la forma es parte de la naturaleza. Esto también es importante. Es parte de la naturaleza. Ahora, cuidado con el término naturaleza, porque no nos referimos al mundo que nos rodea, ¿cierto?, al mundo creado que nos rodea, sino la naturaleza propia de una cosa. Por ejemplo, la naturaleza de un ser humano, ¿cierto?, es su realidad material, sensible y espiritual. Lo natural en un ser humano es respirar, pero también lo natural en un ser humano es pensar. Bueno, todas estas cosas son la naturaleza del ser humano. La forma es parte de esa naturaleza, ¿no? Es la que ha armado esa naturaleza, ha formado esa naturaleza. La forma es justamente lo que es aquello que forma parte de esta naturaleza, lo que ha conformado esta naturaleza. Otro elemento es que, y además forma y materia, por tanto, forma y materia son las que unidas hacen justamente la naturaleza de los seres físicos, ¿no? Entonces la naturaleza está conformada de forma y materia desde el punto de vista sustancial, y después de ellas, de forma y materia, esta unión, ¿cierto?, está también unidas a los seres, están también unidos sus accidentes. Tercer elemento, la forma, ¿sí?, es una para cada sustancia, una forma sustancial por sustancia. ¿Y aquí qué queremos decir? Que la forma sustancial
que no hay muchas formas sustanciales en un ser viviente. Por ejemplo, en un ser humano, ¿no? Un ser humano tiene por naturaleza su capacidad nutritiva, tiene por naturaleza su capacidad sensitiva, su capacidad afectiva, su capacidad social, su capacidad intelectual, razonante. Bueno, no es que hay muchas formas, no es que hay muchos principios que actualizan todas estas, sino que la forma mayor, la forma sustancial, actualiza todo en el ser humano y hace que el hombre pueda pensar, o sea, razonar, ser un ser sociable, ser un ser risible, ser un ser que se nutre, ser un ser que siente, o sea, y ser un ser material, ¿no? O sea, la forma sustancial, justamente al ser un principio de perfección, ser un principio perfectivo, al ser acto, es lo que perfecciona toda la sustancia. Por eso entonces podemos hablar de que hay formas más perfectas que otras. La forma sustancial de una piedra es menos perfecta en cuanto que no tiene todas las capacidades y las propiedades que tiene un ser viviente como la forma de un ser viviente. Las sustancias son distintas, es mucho más perfecta una sustancia que siente, un animal, que una piedra. Y eso es por su forma. La forma sustancial es justamente ese principio perfectivo, ese principio, perfecto, ¿no? Ese principio actual. Después, la forma, ¿sí? La forma es lo que se conoce o sea, es principio de inteligibilidad, así lo va a decir Santo Tomás, ¿no? Principio de inteligibilidad. Las cosas se conocen por su forma. Cuando nosotros, por ejemplo, yo les preguntara a ustedes, ¿y esto qué es? Decimos, esto es un plumón, un fibrón, un marcador, como quieran llamarlo. Pero todos los conceptos, todas estas palabras se refieren a una sola forma, es decir, a una sola sustancia, a un solo determinado tipo de sustancias que posee una forma. Entonces las cosas se conocen por su forma. Si yo les dijera, por ejemplo, el azul es imponente, entonces ustedes no entenderían a qué cosa me refiero, pues estoy hablando de un accidente, no estoy hablando de una sustancia. Pero si yo les digo el cielo es imponente, entonces es muy distinto. Se dan cuenta que al hablar de cielo estoy hablando de una forma, de una sustancia determinada, digámoslo así, en el caso del cielo, ¿no? Cuando yo les digo, por ejemplo, el barbudo, ¿cierto?, tiene una gran capacidad dialéctica. Ustedes podrían ya entender de una persona, pero porque solamente el ser humano tiene barba, es decir, puede ser que hayan otros animales que tengan barbas, pero propiamente nos referimos al ser humano, ¿cierto? Ya están intuyendo una forma sustancial, o sea, un ser, una sustancia. Pero el accidente ya es, al nombrarlo yo por un accidente, es demasiado etéreo, ¿no? Demasiado general, no me refiero a algo concretamente. Por eso es que la sustancia se conoce por su forma. Al decir yo la forma, por ejemplo, vaca, por ejemplo, perro, por ejemplo, marfil, ¿no? Son cosas determinadas. Justamente la forma hace que conozcamos la sustancia, ¿no? Las cosas tienen su forma y esa forma es la que conocemos principalmente cuando conocemos una sustancia. Bien, además hay que decir esto, la forma es inmaterial. La forma es inmaterial, o sea, la forma es el principio que organiza. Es el principio que hace que una cosa sea tal cosa. No es algo material, sino que es algo que va a organizar la materia. La materia es lo que es el principio justamente material, ¿no? Por ejemplo, el alma humana. Por eso es que no podemos encontrar el alma humana en una partecita del ser humano. El alma humana se encuentra en todo el ser humano. Está desde los cabellos hasta la punta de los pies. Está informando todo el cuerpo. El alma humana, la forma sustancial, entonces no es una partecita de algo, no es un principio material, no lo podemos encontrar materialmente porque no es algo material. Bien,
Y bien, hasta ahí entonces podemos hablar de la forma y la materia. Nos queda hablar sobre el principio de individuación y después veremos el compuesto concretamente sustancial de materia y de forma. Creo que hasta ahí podemos ya terminar la clase. Les agradezco mucho a todos los que van siguiendo nuestras clases y bueno, espero siempre sus comentarios, sus propuestas, sus ideas. Siempre estamos a su disposición. Muy bien, amigos míos, entonces que tengan un lindo día y que Dios los acompañe y bueno, espero que nuestra ciencia cosmológica les ayude también a entender nuestra naturaleza y nuestro mundo. Hasta luego.